Buenos días, gracias por estar con nosotros hoy, gracias por acompañarnos. Tenemos el inicio de nuestra clase de escuela sabática esta mañana, lección número 9, así que vamos a dar comienzo y bienvenidos también a todos aquellos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a poder dar inicio a este momento de estudio. Y bueno, gracias por estarnos acompañando hoy. Tenemos este momento para dar comienzo al repaso de la lección número 9. El título de la lección, pasajes contradictorios, como pregunta. Déjenme, voy a colocar aquí las imágenes para que podamos tener un poco de idea de lo que queremos ver esta mañana. Tenemos aquí el título de la lección, el trimestre, que es el hombre nuestra esperanza ante la muerte. Cuarto trimestre, 2022, ya estamos terminando el año. Y el título hoy, pasajes contradictorios. Es un poco intrigante la pregunta, pero vamos a tratar de ir teniendo un poco de idea al respecto. Y el versículo que me pareció muy apropiado para esta semana, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 17. Y voy a leer de la versión Nueva Biblia Viva este pasaje que dice así: Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre listos para responder a todo lo que les pida, a todo el que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con amabilidad y respeto, de tal forma que a ustedes les quede la conciencia limpia. Así, los que hablan mal de la buena conducta de ustedes como creyentes en Cristo se avergonzarán de sus palabras, y si Dios así lo quiere, es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Muy bien, y quiero que podamos ver también tres puntos que quisiera que pudiéramos conversar esta mañana. Ok, punto número uno, predica con el ejemplo. Punto número dos, la gran comisión. Y número tres, una pregunta, ¿no? ¿Existe el paraíso? Y en ese punto quiero llevarlos un poco más allá de lo que la lección también nos muestra, y tal vez un poco más allá de lo que nuestro conocimiento regular respecto a la teología también nos ha entregado hasta el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver. Punto número uno, predica con el ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, pero ahora voy a leerlo de la versión traducción en lenguaje actual. Dice esto: estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. ¿Ok? Bueno, vamos a salir de aquí para que podamos seguir conversando. Ok. Um, por mucho tiempo, la religión, no solamente la religión adventista, ha usado el pasaje de Pedro que acabamos de leer para enseñar a sus miembros que deben estar preparados siempre para defender sus creencias fundamentales ante cualquier persona que les presente una doctrina diferente. De hecho, al parecer esta es la razón por la que el modelo de discipulado adoptado por las instituciones religiosas, incluyendo la nuestra también, eh, se enfoca mucho en el adoctrinamiento, ¿ok? Por ahí anda Memo, yo sé que hay una clase de doctrina en este momento, o sea, con personas que están a punto de bautizarse o recién se han bautizado. Bueno, el asunto es de que en estos modelos, en estas formas de evangelización,
digamos, se busca reemplazar las creencias que tiene esta persona, las creencias previas que tiene, para colocarle un nuevo conjunto de creencias que nosotros llamamos la verdad, ¿no? Ahora, esto es un punto incluso que propuse el año pasado, digamos, que no se hiciera, ¿no? Pero parece que todavía se mantiene, digamos. Me hubiera gustado que el enfoque en cuanto a evangelismo pudiera haber sido algo distinto, ¿no? Ah, ahora pregunto una cosa, ¿no? Pregunto una cosa, esto es muy importante. ¿Qué es lo que realmente el apóstol Pedro nos está diciendo en el pasaje que leímos? ¿Qué es lo que realmente Pedro está diciendo cuando menciona que estemos dispuestos a presentar, a explicar, a defender, a responder el por qué confiamos en Cristo y en sus promesas? A ver, ¿qué piensan? O sea, ¿por qué razón o qué cosa es lo que realmente nosotros creemos que nos está diciendo Pedro? O sea, que salgamos con un escrito está y entonces defendamos nuestra postura y eso. ¿Qué es lo que realmente Pedro nos está diciendo? O sea, Pedro aquí cuando menciona esto dice, estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que realmente el apóstol nos está mencionando con esto de estar dispuestos a presentar, a explicar, a responder el por qué confiamos en Cristo y en sus promesas? A ver. Bueno, para mí, yo pienso que algo muy importante de la lección que también nos habla, y Ujú. también Pablo nos habla, es de que, digo, Pedro nos dice, es que cuando hagamos, que todo lo que hagamos, lo hagamos cuando vamos a defender lo que lo escrito está, porque no es lo que María Elena piensa, Ajá. sino lo que está escrito en la Biblia, lo hagamos con mansedumbre y con amor. No lo hagamos para herir a la persona, porque en vez de acercarla a Dios, es como si alguien viene a mí y me ataca por algo que yo creo. Entonces, ¿cómo voy a recibir a la persona? ¿La voy a recibir bien o voy a recibir a la defensiva? Porque entonces es ahí cuando estamos compartiendo el Evangelio, cuando estamos compartiendo las verdades que hay que para las personas, no podemos llegar hiriendo a la persona, lastimándole su creencia, porque esa persona así creció con esas creencias, a lo mejor sí equivocadas, pero con la palabra de Dios la persona va a abrir sus propios ojos, porque por eso dice el versículo de memoria, escudriñad las escrituras porque en ellas os Ujú. parece que tiene esta vida eterna. Entonces, Ajá. eso es lo que tenemos que decirle a la persona, decirle, mira, sí, tú crees esto y yo creo esto, pero yo te lo voy a enseñar como dice la Biblia. Yo no en base a la Biblia, pero no es para hacerte sentir mal, sino para que tú mismo en tu Biblia tomes el tiempo y tú busques y pidas que Dios te ilumine y Él te va a iluminar si lo que estoy diciendo es correcto o no. Ok. Pero no llegar y decir, oh, tú estás condenado porque crees en esto. Ok. Esa no es la manera y esa no es la manera que Cristo llegaba a los que no le Ok. conocían. Muy bien. ¿Querías decir algo? ¿No? Ok. Miren, gracias Marilena, gracias por el comentario. Nuevamente quiero leer la parte del versículo que acabo de leer antes, de Primera de Pedro 3:15, y ahora quiero leerlo en la nueva versión internacional. Dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Ahora, la palabra que Pedro utiliza para decir responder es la palabra griega apología, que nosotros la conocemos en español como apología. ¿Ok? Es esa palabra. La palabra apología significa discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o de algo. Ahora, en este versículo, la palabra apología es responder. ¿Ok? ¿Cuál es el uso que le da Pedro a la palabra apología aquí? ¿Es acaso de
cambiar sus creencias y ponerle las mías? ¿En qué sentido, o sea, qué sentido le da Pedro a la palabra apología, la palabra explicar, presentar, defender? ¿Qué es lo que Pedro quiere que entendamos de este versículo? Miren, el apóstol no da, digamos, no expresa o no presenta la palabra apología eh, como un propósito de argumentar teológicamente o de ganar un debate doctrinal, ¿no? O para probar con la Biblia que mis creencias son las verdaderas, sino que lo expresa con el propósito de que podamos testificar de la esperanza que tenemos en Cristo. Entonces, según Pedro, la apología, o sea, lo que es presentar, explicar, defender, no es la defensa de doctrinas o definiciones teológicas, sino el dar razón por medio de nuestro testimonio personal con Cristo, de la esperanza que tenemos en Él. ¿Ok? Por ejemplo, muchos hemos escuchado, ¿no? El asunto de que tiene mayor valor, tiene mayor efecto la predicación de mi vida que la predicación de palabras, ¿no? ¿Ok? O sea, hay mi ejemplo que la predicación en palabras. Ahora miren, Pablo también entró en esta condición de la apología, del apóstol Pablo. ¿Cómo es que él se defendió ante aquellos que lo acusaban? ¿Qué estrategia bíblica o un escrito usó Pablo para su defensa? ¿Cómo se defendió Pablo ante sus acusadores, incluso que lo querían matar? Y vamos a ver, vamos a abrir las Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 22. ¿Ok? Voy a leer salteado algunos versículos de ese capítulo para que ustedes puedan ubicarse también en la idea, digamos, de este momento. Hechos, capítulo 22, voy a leer los versículos 1, 3, 4, 6 al 8, 10, 14 y 15. ¿Ok? Vamos a ir leyendo para no ocupar demasiado tiempo. Básicamente para seguir la secuencia de lo que Pablo presenta como su defensa. ¿Ok? ¿Cómo es que Pablo utiliza la palabra apología? En este caso, o sea, presentar, defender, expresar, explicar. Vamos a ver, Hechos capítulo 22, y leemos así. Dice, padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Eso es lo que dice Pablo, mi defensa, ok. Versículo 3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal de la ley de nuestros antepasados. Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Versículo 4. Perseguí a muerte a los seguidores de ese camino, a los cristianos. Arresté y encarcelé a hombres y mujeres por igual. Versículo 6. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Versículo 7. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 8. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Versículo 10. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto para que hagas. Versículo 14. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Versículo 15. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Ok, ¿cuál fue la defensa de Pablo? ¿Qué versículo de la Biblia usó Pablo para defenderse? Ok, vamos. ¿Cuál fue la defensa de Pablo? No uso ningún texto bíblico, Ok, lo ¿cuál fue único la defensa de Pablo? dijo de Sí, dónde sí. venía, de dónde procedía, de su O- experiencia, costumbre. Su testimonio. Esa fue la Sus defensa de
O sea, él lo que presentó, lo que expuso, fue justamente su experiencia de conversión. Eso fue lo que expuso Pablo. Esa fue su defensa de Pablo. Ahora, una cosa muy importante en todo esto, porque ustedes seguramente han leído, obviamente, la historia y conocen esta parte, ¿no? ¿Por qué o de qué crees tú que acusaban a Pablo? Porque fíjense, Festo lo tenía ahí y se lo llevó a Agripa, ¿no? ¿Por qué? Porque no le encontraba nada malo, o sea, no le encontraba ningún problema. Venían y lo acusaban y los judíos querían matar a Pablo. ¿De qué o por qué razón crees tú que lo acusaban? ¿Por qué razón los judíos querían matar a Pablo? ¿De qué lo acusaban? ¿Cuál era lo malo de este hombre? O sea, ¿cuál era el problema? Que predicaba a Cristo, ok. ¿Qué otra cosa? O sea, pero a ver, vamos al punto, o sea, la predicación de Pablo a Cristo generaba algún mal a las personas. A ver, cuéntanos, María Elena, ¿cuál era el mal que generaba? Bueno, no creaba un mal en el sentido de que a las personas no les creaba un mal, pero sí le provenía un mal a la institución judía que existía en ese momento, porque Ajá, ellos no aceptaban a Cristo como el Mesías. Entonces, lo que ahora él estaba diciendo, las buenas Mesías que ellos estaban esperando, para ellos era una blasfemia, porque eso no podía ser. Entonces, ellos a eso estaban en contra de él, porque decían, ¿cómo puede ser si tú que nos estabas ayudando a perseguir a estos cristianos, ahora tú dices que este Cristo es real? ajá. Entonces, no es que la palabra que él estaba dando era mala, sino para la institución que existía en ese momento, Ajá. iba contra sus principios. Esto es Aparte, un asunto interesante. A ver, hermana Hilda, a ver. aparte de todo eso que dijo la hermana María Elena, si alguien tenían estas personas que era la mejor arma en sus manos, era Saulo. Ujú, Nadie desde su juventud era su mejor discípulo, creció y fue exacto. su mejor arma. Y de repente que diga todo lo contrario, estaban totalmente molestos, enojados con él. Exacto, exacto. Fíjense, miren una cosa, ¿no? Cuando leemos todavía el pasaje, mi señal acá, el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 17, nos afirma que aquellos que murmuran con acusaciones y calumnias, no lo hacen porque tú crees, por lo que tú crees, ¿no? O por desacreditar las doctrinas de tu religión. No, lo hacen por tu conducta, lo hacen porque no resisten el poder del fruto del Espíritu manifestado en tu vida. Y luego la razón por la que esos acusadores serán avergonzados no es porque tú supiste defender teológicamente, no, con un escrito está y quedaron avergonzados, no, sino porque tus constantes muestras de bondad hacia ellos van a dejar expuesto el carácter que tienen ellos y su maldad. En más de una ocasión, o sea, Pablo basó su defensa justamente en los frutos de su apostolado, que daban testimonio de su llamado. O sea, lo que él mostró fue el hecho de que su vida había cambiado, él había sido transformado. De haber sido un perseguidor de los cristianos, ahora se convirtió en alguien que predicaba la esperanza de la venida del Señor, el amor de Cristo. Pues eso es lo que él predicaba. Y esa condición no la toleraban aquellos que lo acusaban. ¿Por qué? Porque justamente la conducta de Pablo hacía de que el mal de esta gente apareciera, aflorara, ¿no? Ahora, pregunto aquí, ¿no? ¿Cuál es el proceso de discipulado que promueve tu iglesia? ¿De qué manera buscas tú convencer a otra persona de lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Usando argumentos teológicos o compartiendo tu propio testimonio? ¿Sí? Creo que esto es algo fundamental también para lo que es este ministerio personal.
más que enfocarnos en el asunto de adoctrinar a las personas, creo que es necesario que nosotros mismos nos enfoquemos en poder ser ejemplo, ¿no? Modelo para los demás también. Sí, dale, vamos, Heriberto, adelante. A veces nos enfocamos, hermanos, Pedro, en que nosotros tenemos que predicarles a las personas. Eso tiene hasta cierto punto verdad, pero lo principal, antes de todo eso, es hacernos amigos de la persona. Sin nada con interés. No con interés porque, quiero yo al final de cuentas, estoy pensando cómo hablarle de Dios. Es simplemente hacernos amigos de la persona y ayudarlos de cualquier forma que nosotros podamos hacer. Ellos, de darse cuenta y con el tiempo, quizá ellos mismos nos pregunten de lo que nosotros creemos o por qué somos como somos. Y esa sería la oportunidad. Pero nunca nosotros de forzar a nadie a hablarles de la palabra que quizás no estén listos para recibirla todavía. Exacto. Exacto. Indiscutiblemente nuestro testimonio tiene mucho más peso, hermano. Así ¿De qué nos serviría decir lo bueno que es Cristo, que uno lo sigue, que hace lo bueno ante los ojos de Él, ayuda a la humanidad? Pero lo que yo hago es totalmente lo contrario. No me van a creer, me van a tildar de mentirosa. Así es, así es. Es real, ¿no? El tema del testimonio personal justamente tiene un efecto mucho más grande, muchas veces, que las palabras que uno pueda decir. Muy bien, vamos a pasar a esta otra parte. Déjenme aquí compartir con ustedes. Yo sé que tienen un poco de ansiedad por ver el tema de los versículos medios raros. Ok, vamos a ver aquí. Punto número 2. Esto es lo que había leído hace un momento. Punto número 2, la gran comisión. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Muy bien, vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. ¿Ok? Ok, Jesús vino a testificar del amor del Padre y a revelarnos su carácter. Y es precisamente el testificar del amor del Padre por nosotros y levantar a Jesucristo como el carácter del Padre, la única misión que se nos ha encomendado como cuerpo de Cristo. Miren, durante varias lecciones en este trimestre se ha hecho el esfuerzo de afirmar que los muertos nada saben, nada oyen, nada sienten, solo duermen, y que se levantarán al sonar de la final trompeta. Y la lección incluso de esta semana trae también versículos que aparentemente podrían ser dichos contradictorios, ¿no? A la creencia que tenemos. Ok. Sin embargo, como la semana pasada incluso les hice una pregunta a los asistentes de la clase de escuela sabática, también se las quiero hacer a ustedes hoy. ¿Qué es más fácil para Dios? ¿Levantar un cuerpo físicamente muerto, descompuesto, desintegrado, o resucitar espiritualmente a una persona que camina, habla, respira, pero que espiritualmente está muerta? Resucitar al muerto, hermano, es más fácil, porque no tiene Definitivamente. voluntad. Exacto, ¿no? Exacto, porque no tiene voluntad, o sea, en ese punto, ¿no? El cuerpo se va a levantar. Y es muy interesante, recuerden esto, que la Biblia, cuando habla de resurrección de cuerpo, ¿ok? Y esto va a ser muy importante para la otra parte que quiero mencionarles. La resurrección se da en el cuerpo, ¿ok? El cuerpo muerto se levanta, ¿ok? No se levanta el espíritu, no. Pero porque andamos lejos de Dios y sin embargo es mucho más complicado el poder resucitar a esa persona, porque tenemos o porque Dios tendría que enfrentar el punto de la libertad de esa persona, su libre albedrío. ¿Ok? Miren, en cuanto a los versículos, digamos, contradictorios, ¿no? ¿Has encontrado alguna duda
de lo que conocemos como inmortalidad del alma. Por ejemplo, en el caso del rico y Lázaro, ¿tienen conciencia los muertos tal vez? ¿Han encontrado alguna duda al respecto? En el caso del rico y Lázaro, por ejemplo, ¿hablan los muertos infieles con Abraham, por ejemplo, o se comunican entre ellos, entre los que están en el abismo y los que están en el cielo y todo lo demás? Obviamente, por la palabra conocemos de que eso no ocurre. Ok. ¿Cuál era el propósito, digamos, de esta figura, de esta historia, digamos, que el Señor contó? ¿Cuál era el propósito? A ver, Heriberto. Ah, el simple hecho de que se le llama parábola, eso nos está diciendo que es una historia y las palabras nos enseñan algo. Ok. No necesariamente lo que se está diciendo, Exacto, pero exacto. usa historias, creencias que se usaban en el tiempo Ujú. para enseñar una verdad. Ujú. Yo creo que lo que se está enseñando aquí es de que la oportunidad del cielo, de Ujú. obtener la salvación, es simplemente mientras estamos vivos. Hoy, Hoy. hoy. Porque cuando morimos, ya no hay nadie que vaya, ni aunque resucite Lázaro, ah, vamos a poder nosotros aprender, porque Así es. no hay otra oportunidad. Ok, Yo creo que es lo básico. excelente. Esto me hace acordar algo que la semana pasada, Pastor Castrejón, bueno, tal vez si ve el video por acá, le mando un saludo, hermano de la hermana Estel Salinas, hizo un comentario en la lección, durante el repaso de la lección, y dijo, hay muchos que comentan el asunto de que el Señor tarda miles de años y no viene, ¿no? Miles de años y no ha venido el Señor. Pero él dice, fíjate, dice, él, bueno, volvía a al tema de su edad, ¿no? Yo puedo decir mi edad, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 54 años, ok. Toda la vida he estado en la iglesia. Tal vez, si Dios permite, viva unos años más, ¿no? Y después tal vez pase al descanso. Entonces, ¿qué conmigo esos miles de años que ha pasado atrás, ¿no? La historia, o sea, si para mí la venida del Señor es para mí y para mi vida, ¿no? Son estos 54 años o 60 años o 70 que estoy viviendo o que puedo vivir, ¿no? Y si el Señor después de que yo muero no viene todavía, ¿a mí qué? O sea, tampoco, ¿no? Porque de todas maneras cuando me levante lo voy a ver. No importa si pasan 10.000 años más, o sea, eso no es el punto. El asunto es el tiempo presente que yo vivo. Eso es lo importante. O sea, lo que quería mencionar justamente en el Señor con la parábola del rico y Lázaro, perdón, el pobre y el hombre rico, Lázaro el pobre y el rico. O sea, ¿cuál era el punto? El punto era de que en nuestro tiempo de vida es allí que tenemos la oportunidad para entregar nuestras vidas al Señor. ¿Ok? El Señor, Jesús en la cruz y el ladrón arrepentido, ¿no? Encontré en la versión Palabra de Dios para ti, lo que dice Lucas, capítulo 23, versículo 43, ¿ok? Palabra de Dios para ti, la versión. Dice, le contestó, dos puntos, en verdad te digo, dos puntos, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿ok? Eso es lo que dice la versión, ¿ok? En un rato, tal vez vamos a comentar algo más interesante todavía respecto a esta parte. Vamos a ver más. Afirma Pablo que al morir, él mismo iría inmediatamente a la presencia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24. Es lo que dice él. Cuando dice, hey, estoy aquí, pero no sé si me conviene tal vez pasar al descanso o quedarme con ustedes, ¿no? Pero si estoy con ustedes es porque ustedes necesitan de mí, o sea, estoy tratando de ayudarles para, digamos, para poderlos encaminar al Señor, ¿no? Pero si tal vez para mí sería mejor morirme y estar en la presencia del Señor. ¿Por qué menciona eso, Pablo? ¿No? Pero después, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, él dice algo distinto, ¿no? O sea que después de morir, pues, cuando abramos nuestros ojos al llamado del Señor, cuando el Señor vuelva, entonces lo vamos a ver y nos vamos a reunir con Él, ¿no? En realidad, él se estaba refiriendo a que luego de la muerte, o sea, después de pasar por el descanso, lo primero que verá después de eso
será justamente al Señor y estar en la presencia del Señor. Eso es lo que estaba mencionando Pablo. Muy bien. ¿En qué sentido predicó Jesús a los espíritus encarcelados de los días de Noé? Es lo que me pregunta la lección, ¿no? ¿Cuál era el punto ahí? Ahí hay un simbolismo, ¿no? Ahí hay un simbolismo, o sea, no es de que le están predicando, Jesús le está predicando a los impíos de la época de Noé, ¿no? En realidad, Noé fue el que representaba a Jesús en esa predicación, en ese tiempo, ¿no? Y esta figura que se utiliza tiene que ver, no tiene que ver con el tema del estado de los muertos, sino se da en un contexto de lo que significa la fidelidad a Dios. ¿Y las almas debajo del altar pueden clamar? Lo que dice Apocalipsis. Ustedes lo han visto en la lección, ¿no? ¿Pueden clamar las almas? Obviamente también representa un simbolismo. ¿A qué se refiere ese simbolismo? Esta es una forma de representar el hecho de que muchas personas fueron martirizadas en el nombre del Señor. Ese es el punto. Y allí todavía menciona, de acuerdo al tiempo en el que ocurre, de que todavía iban a haber más personas que iban a tener que padecer por causa de su creencia en el Señor. Pero no quiere decir de que están allí un grupo de almas en el cielo clamando, no justicia y todo lo demás. O sea, no es eso, es una figura, es un simbolismo. ¿Sí? No sé si alguien quiere comentar algo en esta parte. ¿Ok? Creo que el tema este de los versículos un tanto contradictorios, bueno, probablemente ahorita les voy a sacar otro versículo contradictorio que la lección no lo menciona. ¿Ok? Vamos a ver. Punto número 3. ¿Existe el paraíso? Quiero compartir con ustedes el versículo para que podamos tener un poco más de idea aquí. ¿Ok? Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Pablo escribe esto y dice, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Vamos a ver acá. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. ¿Habían visto ustedes este versículo antes? Probablemente sí, ¿no? Pero tal vez no lo tenían muy presente. Ok. Este puede ser un versículo contradictorio, medio extraño. Vamos a ver, ¿ok? Quiero que podamos tomar con calma todo esto para que también podamos tener un poco de idea de lo que puede estar pasando aquí. Al parecer, Pablo hace una separación con aquello que conocemos como una visión. O sea, al parecer esta no era una visión. ¿Ya? Y él dice algo más todavía, ¿no? Y me queda la pregunta, la duda, ¿no? ¿Por qué dice que no sabe si este hombre fue llevado en cuerpo o fuera del cuerpo? O sea, solamente el espíritu de él. Y fue llevado al tercer cielo, al paraíso. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. 12. ¿Ok? Miren, según el pensamiento hebreo, y esto quiero que sí le prestemos atención a esta parte, ¿ok? Va a ser muy interesante. Miren, según el pensamiento hebreo, la exhalación, o sea, el dar el aliento de vida por parte de Dios, se puede comparar con un soplador de vidrio que forma una vasija, ¿ok? Quiero que podamos entender esta parte, porque el concepto de, digamos, el tema de la muerte, en el concepto griego es distinto, y ese es el concepto que nosotros tenemos respecto de la muerte y de la salida del aliento de vida de nosotros. El concepto hebreo es diferente, ¿ok? Vamos a ver esta parte, es muy, muy interesante. Miren, el aliento primero sale
de Dios, sale de los labios de Dios. Y eso tiene un nombre, y eso está registrado también en la Biblia utilizando un nombre en hebreo, una palabra en hebreo. La palabra es Neshama. Y ustedes lo pueden ver en el libro de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 7, cuando menciona justamente, y sopló Dios aliento de vida, y fue el ser humano un alma viviente, etc. ¿Ok? El primer punto, la acción de soplar el aliento que hizo el Señor, o que da el Señor a cada uno de nosotros. Muy bien. Dos, ese aliento como un viento, viaja como un viento. Sale del Señor y viaja como un viento. Estoy hablando del concepto que tienen los hebreos respecto a la entrega del don de la vida. Para eso utiliza otro término, que es en hebreo es el ruach. Capítulo 12, versículo 7, utiliza esa palabra. Cuando dice, y el ser humano, ¿no? El hombre, volverá al polvo del cual fue tomado, etcétera, etcétera, ¿no? Y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Y el último punto, en la última parte, es el aliento de vida que ya llegó al receptor, en este caso, al cuerpo de la persona, y que habita en el cuerpo de la persona. Es el tercer elemento. Y para eso utiliza otro nombre, que se llama Nefesh. Y esto está, por ejemplo, registrado en Levítico capítulo 17, versículo 11, cuando dice, en la sangre se encuentra la vida, ¿no? No comerás la carne con su sangre, etcétera, etcétera, ¿ok? Porque en la sangre está la vida. ¿Ok? Entonces son tres elementos. Uno que sale de Dios, otro que es el punto que conecta y otro que es el receptor. ¿Ok? De estos tres elementos, Neshama es el más alto, el más cercano a Dios, mientras que Nefesh es el aspecto del alma que reside, que descansa o reposa en el cuerpo. Incluso esta palabra Nefesh se encuentra cuando hablamos del sábado, de reposar. Es interesante. O sea, esa que ya reposa, que ya habita en el cuerpo humano, también está relacionada con este elemento del sábado, del descanso. Ok. Y finalmente, la palabra ruach se encuentra entre los dos puntos, uniendo al hombre con la fuente espiritual, con la fuente de vida. ¿Ok? Y como les digo, este concepto o pensamiento hebreo de ruach es lo que nos une o nos mantiene conectados con Dios. O sea, no es que Dios te dio un aliento y ya, tú lo tienes y ya. No, existe una conexión constante. O sea, cada vez que nosotros respiramos incluso, se da esa conexión, se da esa permanente ligadura con el poder de Dios. O sea, en el momento nosotros estamos ligados con Dios. Ese es el concepto hebreo, ¿no? Ahora, no sé si no nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Pero según el concepto hebreo respecto del alma, el alma tiene una naturaleza, una parte espiritual trascendente, o sea, una parte espiritual que no muere, que no desaparece. ¿Ok? No es de que, o sea, el cuerpo obviamente muere, se descompone y todo lo demás, pero hay una parte espiritual que no desaparece, que no muere, que es nuestra parte, nuestra esencia en sí, esa es la parte que regresa con el Señor. ¿Ok? Venido entendiendo respecto de lo que es el concepto de la vida o de la muerte en todo caso, ¿ok? Y como les digo, este concepto difiere totalmente y es importante separarlo del concepto griego, de la inmortalidad del alma, ¿no? De la idea de que al morir el aliento de vida simplemente regresa a Dios quien lo dio.
En el concepto hebreo, lo que regresa a Dios cuando morimos es la combinación de estas tres partes. El soplo de Dios, el nexo, que es el viento, y el espíritu que habita en nosotros. ¿Ok? Son esos, según el concepto hebreo, son esos tres elementos los que regresan al Señor. Ahora, puedes entender ahora en el concepto hebreo de alma, ¿no? Hay un aspecto de ella que nunca deja de ser. ¿Has reparado en la Biblia cuando se habla de la resurrección? Se refiere al cuerpo resucitado, mas no a la parte espiritual. Ahora yo les pregunto algo también. ¿Se fijaron ustedes que por lo menos en dos ocasiones, cuando Jesús resucitó a algunas personas, la hija de Jairo, Lázaro, Jesús los llamó, les habló, le habló al cuerpo muerto? ¿Por qué creen ustedes que pasó eso, no? ¿Se han dado cuenta de esa parte? ¿Por qué le haría, digamos, por qué Jesús le hablaría a un cuerpo que nada sabe ni nada oye? ¿Será que Jesús llamó al alma que está en otro lado, en otra parte de esa persona específica para que se reintegre en su cuerpo? ¿Tendrá que ver el concepto o qué tendrá que ver el concepto hebreo en esta situación? Y más todavía, hay un asunto más todavía, el concepto hebreo respecto del Seol, la palabra Seol, no es precisamente un concepto de sepultura, de tumba, no es completamente eso, ¿ok? Hay una cuestión ahí también un tanto particular, pero se han dado cuenta de que cuando Jesús resucitó a estas personas, ¿no? A la niña, ¿no? Talita Cumi, ¿no? Niña, a ti te digo, levántate. Y a Lázaro le gritó fuerte, a Lázaro, ven fuera, ¿no? Y entonces salió. ¿Por qué los llamaría, no? Si su cuerpo no sabía nada, o sea, el cuerpo no escuchaba nada. ¿Qué estaba pasando allí, no? A ver, hermana, sí. Por su palabra, Ok, porque cuando dijo sea la luz, fue la luz. amén, ok, Cuando habla, se habló a los muertos por medio del poder de su palabra, de ok, su palabra, porque estaba pensando que oían, no, ya estaban muertos. así es, Él trae consigo la vida, ok, no sé. ok, sí. Hay varias cosas aquí que tal vez va a ser necesario poder seguir ahondando, ¿no? Y obviamente estudiando. Yo lo traigo para que, digamos, podamos tener la oportunidad de conocer algunas cosas, obviamente, y también de que podamos investigar un poco más. O sea, ese es el propósito. ¿Ok? Hablando de eso, Pedro, A ver, porque Marilena. vamos a decir, bueno, vamos a suponer, todos los que descansan, todos decimos, todos los que descansan en el Señor, cuando escuchan la trompeta, entonces, ahí otra vez entramos, es que realmente la persona puede escuchar cuando está muerta, pero es el poder de Dios que Él ya te está levantando, entonces, Ok, yo no tengo explicación y no lo dudo y no tengo por qué dudar y lo creo. ok. Es Sí, solamente no, lo creo, definitivo, porque definitivo. no voy a entrar en que cómo es que sucede, simple y sencillamente Dios dice y eso va a pasar. Así es. Y entonces, en el sentido de que mi alma anda vagando, no, mi alma no anda vagando, ni nada de eso, definitivamente no. pero en el sentido de que sí, el poder de Dios no lo podemos entender. Es como las personas que dicen que van a salir de la profundidad del mar. Ujú. No tiene límite. Ahora, yo te digo una cosa también, y esto es muy interesante y es muy importante, hermano, entonces que podamos entender. No sé si los demás también que están conectados, o sea, pueden captar esta parte. La resurrección de los justos se da en un cuerpo renovado, se da en un cuerpo distinto, María Elena. O sea, y por ese punto es que nosotros creemos de que en realidad no hay mayor condición de si somos enterrados como tal, si tal vez nos descomponemos en el mar, en el agua, o si somos cremados incluso, ¿no? O sea, eso no es el punto. ¿Por qué? Porque en nuestra resurrección el Señor nos va a llamar, ¿sí? Pero con un cuerpo renovado. Pero ¿qué es lo que no se pierde nunca? Tu esencia, exacto, lo que somos, esa parte no se pierde. Esa parte no se pierde y esa parte es la que regresó al Señor. ¿Sí?
Esa es la parte, como estoy diciendo ahorita, de la creencia que tienen los hebreos. ¿Ok? En la parte hebrea, o sea, es el asunto este de que hay algo de ti que nunca se perdió. No es que está vagando por ahí, la tiene el Señor, o sea, está en su control. Por eso probablemente es que cuando resucitó a Lázaro, lo llamó a Lázaro, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en su control, es su palabra, es su poder, sí, definitivamente. O sea, en nuestra mente tal vez finita, quizás nosotros tratamos de ubicar, ¿no? Un espacio, como por ejemplo los mormones, ¿no? O sea, sin ir más allá de cuestiones, digamos, de sus creencias, obviamente, pero ellos creen en este aspecto también de que existe un espacio donde hay almas ahí que están atrapadas, ¿ok? Por eso es que, digamos, ellos promueven el asunto de tener más hijos y también de tener más esposas, ¿no? Para tener más hijos, o sea, porque cada hijo que nace libera una de esas almas que están atrapadas en ese espacio, ¿no? ¿Sí? Y tiene que ver un poco con esta parte también de la creencia hebrea, o sea, de que sí, cuando una persona muere, o sea, ese espíritu y esa esencia de la persona, no solamente el aliento de vida, sino todos los componentes que formaron parte de esa persona en sí, de la vida de esa persona, regresan a Dios. ¿Ok? Es un tema que probablemente vamos a tratar de seguir viendo. Encontré también que el concepto hebreo del Seol no es precisamente el concepto de la tumba. ¿Ok? Podemos leer, por ejemplo, en el caso de la experiencia de Coré. Coré, su familia y los que estaban con él, ¿qué pasó? Cuando se rebelaron y cuando hubo el terremoto y todo lo demás, ¿qué pasó con ellos? La tierra se abrió y los tragó. Y entonces la gente se quedó sorprendida. ¿De qué? De que ellos no habían muerto para bajar al Seol. ¿Ok? O sea, el Seol no es solamente la tumba en sí, sino el Seol para el hebreo es un espacio donde también queda esta esencia de cada persona. Ese es el concepto hebreo. ¿Ok? Vamos a tener que seguir, obviamente, ahondando, como digo, en esta parte, pero les dejo esto, ¿no? Y obviamente el versículo que está en lo que leímos ahorita, 2 Corintios capítulo 12, versículos de 2 al 4, ¿no? Cuando Pablo menciona este asunto de que a esta persona que él la conocía, se la llevaron al tercer cielo, se la llevaron al paraíso, dijo él, ¿no? ¿Ok? No sabe si con todo el cuerpo o solamente su esencia, no lo sé. Es lo que él menciona allí. ¿Ok? Ese es un versículo, por ejemplo, que podemos tratar de averiguar de qué se trata, obviamente, ¿no? La Como- hermana pues no tiene nada. probablemente, voy a tratar de seguir buscando, hermano. Vamos a tratar de seguir buscando. O sea, ¿de qué se está hablando aquí en este punto? Mira, Pedro, A ver. si se lleva mi esencia, si se lleva mi cuerpo, con que esté con Dios, como esté. Obviamente, ¿no? Pero, Obviamente, en ¿no? ese sentido digo yo, no hay que preocupar, bueno, a mí me ha sentido, no hay que preocuparnos si se va mi cuerpo, si se va mi esencia, digo, porque aunque yo esté en la presencia de Dios, pero Dios nos dice, Exacto. sí nos dice que va a ser nuestro cuerpo el que va a estar allí, porque, Sí. y porque mismo Cristo Jesús, al hacerse humano, Él en el cielo es un humano también, Como y nosotros. lo vamos a poder tocar, y Así lo es. vamos a poder palpar, y todo y vamos a poder Así ver es. sus cicatrices. Todo. Entonces, eso es lo que nos debe de reafirmar y darnos nuestra certeza en quién creemos, Amén. ¿verdad? Y que sí, que vamos a estar con Él, y que esto, que el cuerpo que voy a llevar al cielo, claro, no va a estatura. Y al ir pasando años y años, creceremos y llegaremos a la estatura de Adán, porque porque dice que vamos a poder ver la estatura de ellos que no pecaron, que cuando fueron creados el pecado no los había degradado, pero y los demás van a podernos ver qué tan chiquitos estamos, porque por causa del pecado, nuestra consecuencia y cómo, a dónde llegamos. Pero al estar en el cielo vamos a poder crecer y llegar otra vez a la estatura que Dios quería que tuviéramos originalmente. Esa transformación que es necesaria. A ver, Heriberto. Sí, de respecto a ese texto, yo creo que para los dentistas no debería haber problemas. Si
tomamos en cuenta las visiones de Elena de White, ella tenía visiones y estaba en el cielo, mientras su cuerpo estaba aquí. So, uno fuera que oye lo que pasó con ella, yo me imagino a Pablo, él escuchó esta historia, ahora era tan vívida como sucedió, que él dice, no sé si en realidad Dios se lo llevó o fue en visión que esta persona miró. Claro, él no menciona el tema de visión, porque ellos estaban relacionados con el tema de visión. O sea, Daniel, por ejemplo, cuando presenta él dice, en visión, esto que lo otro, ¿no? ¿Ok? O sea, esa parte es definitiva, o sea, él no habla del tema de visión, pero sí es cierto una cosa, o sea, como está mencionando María Elena, ¿no? El tema de que mi preocupación, mi ocupación, mi trabajo debe ser siempre el poder conocer al Señor y confiar en Él, ¿no? Por esa parte, también creo que mi esfuerzo, mi preocupación, no debe estar enfocada solamente en el asunto de que cuando pase el descanso, no sé nada, ya no va a haber oportunidad, porque la oportunidad es en el momento de vida, ¿ok? Voy a descansar, voy digamos, a cerrar todo el tema de lo que son mis sentimientos, mis pensamientos, mis acciones, etcétera. Y luego lo que siguiente veré es al Señor viniendo. Ok, más que eso, no necesito otra cosa, ¿no? No necesito otra cosa, o sea, no necesito probablemente emplear una lección entera para tratar de señalar el hecho de que, hey, en la muerte no hay acción, ¿no? No hay otras cosas, ¿no? ¿Ok? Es muy importante centrarnos y enfocarnos en que necesitamos conectarnos con el Señor y que esa relación me llegue a transformar. ¿Ok? Bueno, vamos a... Y Pedro, Sí. está hablando aquí de cuando, porque las primicias que estudiamos también atrás, porque hubo primicias que fueron al cielo. Así es. Entonces, hay gente que las personas vieron a su muerto resucitar cuando Cristo resucita y se van al cielo. Puede ser que uno de ellos sea de los que está aquí hablando él en este momento. No, no lo sé. Él es muy específico y dice, hace 14 años mencionó él, porque él le da una fecha. Él dice aquí, que hace 14 años, ok, que conozco a una persona que pasó esto o lo otro, ¿no? Ahora, hay un tema. O sea, las personas, las primicias, porque eso lo vimos cuando hablamos respecto a las evidencias que tenemos de la resurrección de Jesús. Ok, hubieron otras personas que también resucitaron y salieron y dieron testimonio. Eran santos, dice allí. ¿Ok? O sea, no era cualquier hijo de vecino, ¿ok? Era una persona que en su vida normal, en su vida regular, o sea, había tenido mucha fe en el Señor. Y esa persona salió para dar testimonio y después se fue y ya no reapareció más. ¿Ok? No es como este de aquí, que si no, de todas maneras se quedó, o sea, fue llevado, no sé si en el cuerpo o en el espíritu. No, lo digo porque obviamente hay algunos pasajes en la Biblia que pareciera que tienen una contradicción con nuestras creencias, ¿no? Ahora, nuevamente, lo importante es lograr de que justamente el Señor tratar de relacionarme con Él y que ese conocimiento transforme, me cambie y que a la vez ese cambio pueda ser evidente, pueda ser como menciona en una parte de la palabra también, ¿no? Dice, aroma fragante, ¿no? Para otras personas que justamente vean al Señor a través de uno. Quería decir algo más. Porque yo he pensado, no es de ahorita, siempre he pensado cuando leí de los que fueron, que resucitaron cuando Jesús resucitó. Sí. Nunca he oído ahí que predique, ¿verdad? Exactamente de eso. Yo pienso, digo, y los patriarcas tenían la esperanza de que ellos no veían una patria aquí, sino en la otra, digo, están aquí en la tierra. Abraham, Jacob, Isaac, estarán como nosotros esperando la venida. Claro, cuando se menciona del tema de que hubo gente que se levantó y todo lo demás, no dice quiénes fueron, dice que eran santos, no dice quiénes fueron, ¿ok? Pero lo interesante, con esto no quiero decir de que era gente que solamente vivía en ese tiempo y que los demás lo conocían, pero supieron quiénes eran, ¿ok? Esa parte sí. Puede haber sido gente que vivió mucho tiempo atrás y que se identificó y que lo reconocieron, se sabían quién fueron, ¿ok?
pero, pero de todas maneras, sí, lo importante es que ellos, cuando se levantaron, dieron testimonio de que Jesús había resucitado también. Ahora, esto es muy importante, o sea, porque en el cuestionamiento de la resurrección de Jesús, lo que personalmente, o sea, a mí me garantiza también, hay por lo menos 2 o 3 cosas que a mí me garantizan mucho esta parte de que Jesús realmente resucitó. Una es que en base a un muerto, tú no puedes crear una fe y que mucha gente haya expuesto su vida o incluso llegado al sacrificio sabiendo de que su fe se desanimaron. Todos huyeron, ¿no? Todos escaparon, o sea, se quedaron destrozados. Pero al verlo resucitado, al verlo levantado, su fe nuevamente se repuso. Número 2, que la palabra de Dios transforma nuestras vidas hoy. Es lo único, ¿no? O sea, yo no conozco, digamos, otro medio, otra forma, otra obra tal vez literaria o lo que fuese, que cambie la vida de una persona, que la transforme, que la cambie completamente, ¿no? La acción de Dios y su palabra transforman a las personas, nos cambian. Muy bien, muy bien. Antes de que corra más el tiempo aquí, quiero que podamos comentar. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué es lo que aprendimos hoy? ¿Ok? Más allá de los temas polémicos. A ver, ¿qué aprendiste hoy? También los que están en Zoom, ¿ah? También los que están ahí en Zoom. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Esto es muy importante, ¿ok? Para poder redondear también el proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? La Biblia no se contradice, ¿ok? Muy bien. Ahora, sí, lo que sí es cierto, o sea, en el tema de la Biblia, o sea, Mónica, hay un aspecto que uno debe entenderlo y también tener paciencia para poder aprovechar o digamos, sacar lo mejor del tema del bíblico, ¿no? De que a veces algunas versiones de la Biblia, en algunos versículos, pueda que nos den una información que pareciera que se contradice con otros. Pero si utilizamos a veces diferentes versiones, podemos tener una mejor idea respecto a lo que nos está diciendo también la palabra. ¿Ok? Por ahí, por ejemplo, vi un video diciendo de que la versión Reina Valera 1960 cometía un grave error al llamar lucero de la mañana a Satanás en Isaías, pero llamar en el Nuevo Testamento, llamar lucero de la mañana también a Jesús, ¿no? Porque los nombra de la misma manera. ¿Ok? No he entrado en el plano de poder ubicar si los nombres en los originales, tanto en hebreo como en griego, están más o menos relacionados, pero en el idioma que nosotros usamos utilizan la misma palabra, ¿no? Sin embargo, creo que esto no es motivo para desacreditar, digamos, la versión, ¿ok? Hay otras versiones que a veces utilizan ciertas cosas allí que pareciera que contradicen algunas otras afirmaciones que se hacen en la Biblia también. Pero por eso hay a veces que tener un poco de cuidado y obviamente estar abiertos a poder entender cabalmente qué es lo que nos quiere decir. ¿Algo más? ¿Qué aprendieron hoy? ¿O qué aprendimos hoy? Ay, yo lo que aprendí, la importancia de estudiar la palabra de Dios. Entonces, nuestro versículo de memoria, Ajá. escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La importancia, esa es la parte importante. lo importante de realmente estudiar la palabra de Dios, porque de ahí emana nuestra vida y nuestra relación con Dios, y eso va a hacer que nosotros seamos un vivo testimonio de lo que Cristo quiere para nosotros y para los que nos rodean alrededor de nosotros. Amén. Fíjese, gracias Marilena por hacerme recordar justamente el versículo, ¿no? O sea, y el tema de que en la palabra, ustedes creen que en la palabra de Dios está la vida eterna, y tienen razón, dice, ¿no?
pero ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y se lo dijo a quienes, a los fariseos, dice, pero ustedes no quieren venir a mí, o sea, eso es lo más triste. Eso es lo más triste, ¿ok? Y esto me hace recordar algo muy importante en la palabra escrita. Es muy necesario, pero si la palabra escrita no te lleva a la palabra viva, entonces allí hay un desfase que no te va a favorecer. El joven rico, el doctor de la ley, o sea, todos habían guardado la ley desde el principio, de toda su vida, pero todavía les faltaba algo. No habían encontrado a la palabra viva. ¿Ok? Esto es muy necesario. Muy bien. Vamos a ver aquí también lo que es, acá hay un mensaje en el chat. Dejen ver si lo podemos ver. Dice, ya me está diciendo, yo aprendí que no debo preocuparme por lo que me vaya a pasar, pues Dios vendrá y resucitaré. Por lo tanto, mi fe debe ser grande. Debo preocuparme por ser un buen ser humano, dar ejemplo y testimonio de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver la tarea de la semana. Tarea de la semana. Reserva tu tiempo, ¿no? Cada día para tu comunión personal. A través de Cristo Jesús y entonces para parecerte cada vez más a Él. Y esta semana comparte con alguien una experiencia que manifieste el amor de Dios por ti. Muy bien, vamos a salir de aquí y vamos a... Yo nomás quería hacer un Bueno, comentario. sí, sí, Ahorita sí, me man. acordé que mi marido tiene una sobrina que dice que es atea y ellos se han con su, no sé exactamente quién, pero ella me mandó 101 um, preguntas o contradicciones que están en la Biblia. Okay. Y ponen ahí los versículos y todo. Sí. Y ellos de ahí se agarran que no es verdad la palabra de Dios. Claro. No es así. Ajá. Fueron hombres que las escribieron y que explicaron. Sí. Ahora, por esa razón, hermana, muchas veces es necesario que podamos recurrir a las versiones en lenguaje original, ¿no? Una que ayuda mucho, de todas maneras, es la Septuaginta, que es una Biblia en griego, ¿ok? Digamos, el Antiguo Testamento no fue escrito en griego, fue escrito en hebreo, en arameo principalmente, ¿no? Entonces, digamos, pero de todas maneras fueron traducidos al griego y al griego antiguo, griego con E. El Nuevo Testamento mayoritariamente, ¿ok? Mayoritariamente sí fue escrito en griego. Y eso por lo menos nos ayuda un poco a poder entender cuál fue digamos, la intención en el momento de escribir algo. Las versiones que hay después, por el mismo hecho de las traducciones a diferentes idiomas, tiende obviamente a cambiar algunos aspectos, ¿no? Que no son lo esencial, no son lo esencial, pero sí pueden generar este tipo de idea, ¿no? Exacto, exacto. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Ahora, nuevamente esta parte, ¿no? Que mi posibilidad, digamos, o mi esfuerzo para tratar de convencer a una persona así, no sea solamente el hecho de la escritura, o sea, la escritura es una base que me debe convencer a mí, pero para yo convencer a esa persona es necesario que mi ejemplo, que mi vida pueda dar testimonio de la acción de Cristo en mí. Ese es el mayor ejemplo, o sea, ese es el mayor convencimiento, no hay otra cosa, ¿sí? Que sea justamente el hecho de que el Señor transformó mi vida y el ejemplo que yo puedo dar, el convencimiento que esa persona necesita para ver de que Dios es real, que existe. ¿Ok? Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.